Acabamos de reunirnos con los señores presidentes del Senado, de la Cámara y los presidentes de los partidos que conforman la Unidad Nacional. Hicimos un balance de lo que se ha hecho hasta el momento, sobre todo en el Congreso de la República, y yo, como presidente de la República, quiero resaltar ese trabajo tan importante que hicieron los señores congresistas, los partidos políticos, en la legislatura que acaba de terminar. Es una legislatura que va a tener una gran repercusión en la vida de los colombianos. Se aprobaron reformas muy importantes que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con nuestra economía, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la educación. Y lo que quisiera decir en primera instancia es gracias. Gracias a los presidentes de las corporaciones, del Senado, de la Cámara, a los presidentes de los partidos y a todos los congresistas que hicieron que esto fuese posible, muchos de ellos, o todos los de la Unidad Nacional, pero también los partidos que no hacen parte de la Unidad Nacional, el Partido Conservador, con quien ayer estuve reunido con los 18 senadores del Partido Conservador y me expresaron su deseo de hacer nuevamente parte de la Unidad Nacional, cosa que espero que se pueda lograr para la próxima legislatura. Muchas veces y muchas de estas leyes tuvieron el apoyo de partidos que no acompañan al gobierno, que no son parte del gobierno, especialmente el Partido Verde, el Polo Democrático, y en algunas leyes también contamos con el apoyo de miembros del Centro Democrático. Y lo que el Congreso de la República como un todo puede decir en este momento es: nos vamos a las vacaciones de Navidad y de Año Nuevo con esa inmensa satisfacción que debe tener cualquier funcionario, y es la del deber cumplido. Y en esta ocasión se cumplió con creces ese deber, porque si hacemos un pequeño balance de las reformas que se aprobaron en esta legislatura, casi que es tan o inclusive en ciertos aspectos más trascendente, más numeroso en materia de calidad que el primer año de nuestro gobierno, que fue una de las legislaturas más ricas, más importantes en la historia de este país. Se aprobó la reforma al equilibrio de poderes, que tiene unos aspectos de gran importancia para el funcionamiento de nuestro Estado y de la armonía entre los poderes públicos. Se aprobó el plebiscito por la paz, un plebiscito que nos va a dar la oportunidad a los colombianos de expresarnos a favor o en contra de los acuerdos que se firmen en La Habana. Y el plebiscito se escogió como el camino más simple, más democrático y más conveniente para poder cumplir con esa promesa que yo le hice a los colombianos, de que los colombianos tendrían la última palabra y podrían refrendar los acuerdos. Ese plebiscito, quiero repetir una vez tiene un umbral del 13,5% de votos afirmativos, que, como muchos lo han explicado, equivale a tener un umbral del 25% de participación. Y el plebiscito tiene la inmensa conveniencia de poderles decir a los colombianos si están de acuerdo con lo que se pactó en La Habana, que son muchos puntos que nos van a permitir poner fin al conflicto, y no entrar en los detalles de cada punto, porque los acuerdos de paz aquí y en cualquier parte del mundo a través de la historia son vistos así, como unos acuerdos de un paquete integral, que tienen que ser analizados en su integridad, no en sus componentes individuales. Se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, después de un debate serio, un debate con argumentos técnicos y políticos muy
importantes, y ese plan de desarrollo ha sido exaltado hasta por las instancias internacionales. Cuando yo fui a las Naciones Unidas y votamos con los países del planeta la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia salió a relucir como el primer país de todo el planeta que ya incorporó en su propia legislación esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos señalaron como un ejemplo, y eso se debe al trabajo de nuestro Congreso, al trabajo de nuestros partidos políticos. Lo mismo que ayer mencionábamos en la COP21. En la propia COP21, los organizadores, el canciller y el presidente francés, destacando la labor de los funcionarios colombianos para lograr ese acuerdo histórico en París hace unos días. Se aprobó todo lo que tiene que ver con el protocolo comercial de la Alianza del Pacífico. Esa alianza ha sido el proceso de integración más exitoso de toda América Latina, en la historia de América Latina. Lo hemos venido ratificando, como en la cumbre que tuvimos, Alianza del Pacífico, APEC, con los presidentes de Estados Unidos, de China, de Rusia, en donde la alianza es un proceso de integración que está siendo señalado también por el mundo entero como exitoso, y eso se debe gracias también a la labor del Congreso de la República aquí en Colombia, que nos ha venido aprobando lo que se ha definido y se ha decidido en la alianza. Las reformas económicas, el cupo de endeudamiento, la prórroga de la ley de orden público, la ley de pequeñas causas, que va a tener una repercusión muy importante en la vida cotidiana de los ciudadanos, el financiamiento de la rama judicial. El Congreso ha sido generoso en materia presupuestal con la rama judicial, la ley de las muchas leyes que tenemos que aprobar y seguir aprobando para el ingreso nuestro a la OCDE. Ya se aprobó el de la justicia, la reforma que estaban pidiendo nuestros soldados, nuestros policías, nuestros héroes de las Fuerzas Armadas, la ley del fuero penal militar. En materia de educación también se aprobaron leyes, la inspección y vigilancia de la educación superior, para darle a los colombianos una mejor educación de más calidad y mejor acceso también a buenas universidades en materia de educación superior. La ley de infraestructura, que nos ha permitido hacer esta revolución en materia de infraestructura. El país va a ver a Colombia en construcción, en obra, durante los próximos 4 o 5 años. Eso es producto de una política de gobierno con el apoyo de los partidos políticos en el Congreso. Los partidos políticos han sido los que nos han apoyado a través de la aprobación de los presupuestos. No podríamos hacer estas obras sin los presupuestos aprobados en el Congreso. Las leyes que nos han permitido estructurar bien estos proyectos y que va a cambiar la fisonomía de la infraestructura colombiana para siempre. La ley anticontrabando, una ley que tuvo muchas dificultades, que había muchos intereses en que no se aprobara. Finalmente se aprobó en forma correcta, con los dientes necesarios, y que nos va a permitir luchar contra ese flagelo que tanto le cuesta al empleo colombiano, a la producción colombiana de aquí para adelante. La ley que se aprobó hace casi que unas horas, la ley de Sidres, esa ley va a tener un impacto muy, muy positivo en el país, en toda su producción agropecuaria, en el desarrollo de esa media Colombia que hoy está o improductiva o produciendo con una bajísima eficiencia. Y esa ley también abre unas oportunidades enormes para el posconflicto, asociar a los campesinos con los empresarios para desarrollar en forma sostenible y en forma responsable el campo colombiano. Está la ley que
protege, por ejemplo, las leyes que tienen una gran sensibilidad frente a la vida, la ley de protección animal que aprobó el Congreso de iniciativa parlamentaria, la ley de promoción del primer empleo juvenil. Eso va en marcha y ya se aprobó en su primera fase, y ahí hay un compromiso de no exigirle la libreta militar a millones de jóvenes que están sin empleo porque no han obtenido la libreta militar. Está también la ley Natalia Ponce, después de esa tragedia de esta niña, pues el Congreso de la República asumió eso como una causa y se aprobó una ley para ese efecto. En fin, hay muchas más leyes. Quería resaltar los aspectos de las leyes principales. Por supuesto, también está la ley del acto legislativo para la paz, ni más ni menos. Lo que pasa es que le falta el segundo tramo a ese acto legislativo, y eso nos va a permitir implementar los acuerdos de paz. Y aquí quiero hacer una aclaración o reiterar un aspecto que creo que muchas veces lo han tergiversado. Cuando decimos que el plebiscito tendrá un efecto vinculante, eso quiere decir que si los colombianos deciden que no les gusta el acuerdo pactado en La Habana, pues no seguiremos con ese acuerdo y seguiremos con la guerra. Pero si les dicen que ese acuerdo es aceptable y le dan su bendición, le dan su aprobación, de todas formas, las reformas constitucionales y legales las hará el Congreso de la República, porque es la instancia adecuada, la instancia responsable de expedir las leyes y de reformar la Constitución, y es ahí donde se harán las reformas necesarias para implementar los acuerdos, porque algunos están diciendo que es que estamos dándole al plebiscito unas características que son inconstitucionales, que además que no se puede darle al plebiscito fuerza de ley a todo lo que se ha aprobado en La Habana, y no se le está dando, simplemente es una ratificación, una expresión del pueblo colombiano y un mensaje muy claro al gobierno, al Congreso, perdón, para que procedan en la dirección que los negociadores y el gobierno y las FARC han acordado. De eso se trata. Hay también un proyecto de ley del Estatuto de la Ciudadanía Juvenil, en fin, otros proyectos que se han venido aprobando. Quiero además felicitar a la Cámara de Representantes, doctor De Luque, doctor Amin, por cumplir con un deber. Yo sé que hay alguna controversia en cuanto a lo que ha sucedido con el magistrado Pretel, pero el país entero lleva años diciendo que es que el Congreso de la República no cumple con su deber en materias de los aforados, que la comisión de acusaciones no ha funcionado porque le dicen comisión de absoluciones, porque no cumple con su deber. Pues aquí cumplió con su deber, en un hecho histórico porque hacía 60 años no sucedía. La comisión de acusaciones asumió su responsabilidad, actuó, le entregó a la Cámara y la Cámara cumplió con su deber, se podía votar a favor o en contra, y votó a favor de entregarle al Senado de la República el caso del magistrado Pretel. Eso era lo que la Cámara tenía que hacer. Si no lo hacía, estaba denegando la justicia, estaba incumpliendo con su deber. Y esa actuación fue una demostración de responsabilidad de todos los representantes de la Cámara, los que votaron a favor y los que votaron en contra. Lo que no podía suceder, que algunos estaban buscando, es que no se actuara. Y así es como
la institucionalidad del país. Y las cabezas de nuestras instituciones son los poderes públicos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que yo he dicho muchas veces que es el poder supremo representativo del pueblo colombiano, el Poder Ejecutivo. Ahí están las cabezas de los poderes y hay que defender la institucionalidad. Y lo que hizo la Cámara de Representantes es una demostración de que es a través de los mecanismos institucionales como se deben resolver los problemas. Se acordarán que cuando apareció el escándalo de la Corte Constitucional hubo llamados a que nos fuéramos por las vías parainstitucionales, por así decirlo, por vías que no estaban contempladas en la Constitución y en las leyes. Y yo dije que no, que como responsable, como jefe de Estado, tenía que promover las soluciones institucionales. Y la decisión de la Cámara de Representantes es exactamente eso, es el cumplimiento de una responsabilidad institucional. De manera que después de 5 años que llevamos ya en el gobierno, 5 años largos, hoy podemos decir, al concluir esta agenda legislativa de este año, que vamos con el viento en popa, con el mismo vigor con que comenzamos. Y de eso se trata, de seguir trabajando por este país, todas estas leyes, y de nuevo les agradezco a los partidos miembros de la coalición y a los que nos apoyaron, no miembros de la coalición, a los congresistas, todo su trabajo, el país entero les debe reconocer, porque realmente cuando uno hace el balance objetivo de cómo se trabajó, la calidad de los debates, eso es algo que espero que el pueblo colombiano pueda apreciar bien, porque esos debates en su mayoría son televisados, fueron unos debates de mucha profundidad, que demuestra que con todos sus defectos, nuestra democracia funciona, nuestra democracia produce resultados, nuestro Congreso funciona, nuestro Congreso produce resultados, y por eso yo les agradezco a todos de corazón, a nombre de los colombianos, les deseo una feliz Navidad y que ojalá el año entrante, que va a ser el año de la paz, y donde el Congreso de la República, los partidos políticos han sido tan solidarios en esa búsqueda de la paz, pues podamos dentro de un año poder decir que le entregamos a este país un país en paz. Muchas gracias.